actuarial del Fondo de Pensiones. Sí le solicité a él una reunión para, con mucha claridad, con mucho detalle, nos pudieran explicar los resultados del estudio de este año. Entonces, por eso, muy amablemente él nos acompaña, por eso te agradezco mucho, Actuario, que estés aquí con nosotros, y me permití invitarlos a ustedes para que también conozcan sobre el Fondo de Pensiones, e insisto, ver qué hacer con el tema, hacia dónde darle, porque obviamente es uno de los temas prioritarios que tenemos en la universidad. No quiero abundar mucho porque al final lo importante es lo que nos va a presentar el actuario. Entonces, actuario, por favor, te cedería el uso de la voz, y muchas gracias por acompañarnos nuevamente y bienvenido. Muchas gracias. Buenos días. Primero, antes de empezar, sí quiero pedir una disculpa de antemano. Ando bien malo de gripa, entonces me lo voy a pasar tosiendo y estornudando, y puede ser que mientras vayamos avanzando se me vaya yendo la voz, entonces les pido una disculpa de antemano. Y como decía el rector, sí quiero, antes de empezar, platicarles. Nosotros somos un despacho que estamos en Saltillo. Trabajamos con 36 universidades autónomas. Uno de nuestros principales clientes es la CONTU, que es la Confederación de Trabajadores Universitarios. Nosotros trabajamos muy de cerca con Enrique Levet, con Rafa Garza, para todos los temas de seguridad social de la CONTU. Trabajamos con el CENTE a nivel nacional, trabajamos con 24 estados, y realmente lo que hacemos nosotros son una proyección. Bien decía el rector, nosotros no vemos qué pasó de aquí para atrás. A nosotros nos mandan la información al día de hoy, y lo que hacemos es proyectar cómo se van a comportar los ingresos y los egresos de los fondos de pensiones, para ver qué va a pasar en el futuro con el fondo de pensiones, cómo se va a comportar, y con esa información ustedes tengan información suficiente para tomar las decisiones de qué hacer al respecto hacia el futuro. Ahora, en este sentido, la presentación está estructurada en 3 partes. La primera parte es el contexto nacional. No voy a hablar de la universidad todavía, vamos a hablar qué está pasando a nivel nacional con los sistemas de pensiones. Después entramos a la parte de la universidad en particular, los resultados actuariales, y por último entramos a los resultados de la universidad si no se hubiera hecho la reforma del 2001. Ahora sí, y sí creo que la primera parte, muchas cosas les van a caer el saco en la primera parte, pero es el contexto nacional. Entonces, primero, ya no quiere jalar. Bueno, pues aquí le muevo, sí. Es que está... A ver. ¿Sí, no? Ya quiso. Ahí está. Ahí está. Listo. A ver, la primera parte. Ahora sí. Vámonos a lo básico. ¿Qué es la seguridad social? La seguridad social, como su nombre lo dice, es un seguro. Nos juntamos la sociedad para ayudar a aquellas personas que ya no pueden trabajar. ¿Y por qué ya no pueden trabajar? Pues ya no pueden trabajar por enfermedades, por maternidad, por riesgos de trabajo, por invalidez, vejez y muerte. Esta es la definición que da la Organización Internacional del Trabajo, es la máxima autoridad para decir qué es el trabajo, qué es la seguridad social. Si se fijan, la palabra antigüedad no está. Y en ninguna definición de seguridad social que encuentren va a estar la palabra antigüedad, porque la antigüedad por sí sola no genera que yo ya no pueda trabajar. Sí, junto con la edad, pero no la antigüedad sola. Y lo voy a poner en otros términos. En una aseguradora de carros. Las aseguradoras nos contratan a los actuarios y nos dicen: a ver, actuario, usted dígame cuánto tengo que cobrar para que esto funcione. Entonces hacemos una serie de estadísticas y matemáticas y proyecciones, y nos damos cuenta que una persona de cada 1000 choca, y que un choque cuesta 1000 pesos. Entonces le decimos a la aseguradora: junten a 1000 personas y cóbrenle $1 a cada uno, y de esa manera, entre todos, le ayudamos a la persona que sí chocó. Bueno, lo mismo sucede en la seguridad social. Entre todos, en la definición, entre todos le ayudamos a la persona que ya no puede trabajar. Pero ¿qué pasa si llega una persona de la aseguradora de carros y dice: oye, yo no choqué, págame 1000 pesos, y se los pagamos? Pues va a quebrar la aseguradora. ¿Están de acuerdo conmigo?
Bueno, ¿qué pasa si llega una persona de 52 años de edad y dice, ya me quiero jubilar, y lo jubilamos? Pues va a quebrar el fondo de pensiones, porque esa persona todavía puede trabajar. Gracias. Ahora, ¿por qué están quebrando los sistemas de pensiones a nivel nacional? A nivel internacional, pero vamos a enfocarnos en el contexto mexicano. La principal causa de descapitalización, y la más importante por mucho, es el incremento en la esperanza de vida. Cuando se crean los sistemas de pensiones, por allá de los años 40, resulta que la esperanza de vida de los mexicanos al nacer era de 49 años. Entonces los legisladores que hacen los fondos de pensiones dicen, a ver, yo sé que la gente entra a trabajar a los 20. Si les pido que trabajen durante 30 años, pues los poquitos que lleguen a los 50, se les va a pagar una pensión durante muy poco tiempo. Estaban bien diseñados. En aquel entonces la gente de 50 años ya no podía trabajar. Pero ahora, con los avances médicos y con la cobertura de salud, resulta que la esperanza de vida de los mexicanos hoy es de 76 años. Pero las leyes no cambian. Sigo entrando a los 20, trabajo durante 30, llego a los 50 y me jubilo. Y podemos decir, bueno, pero me van a jubilar desde los 50 hasta los 76, en promedio. Pues no, porque cada edad tiene su propia esperanza de vida. Es decir, si yo tengo 76 años no me voy a morir mañana. Si yo tengo 76 años, mi esperanza de vida es 90. Entonces, si yo tengo 50, mi esperanza de vida es 83. Entro a los 20, trabajo durante 30, me jubilo y quiero que me paguen 33 años la pensión, con el último sueldo, con los incrementos salariales. Pues como les decimos en todos lados, pues no necesitan contratar actuarios para ver que eso no va a funcionar. Quiero aportarle un sistema a 30 años y que me pague 33. Ah, pero y si me muero se la paso a mi viuda, entonces son otros 7 años más. Pues quiero aportarle 30 y que me pague 40. ¿Cuánto debería de aportarle de mi sueldo? Pues más del 100% de lo que gano. Si quiero aportarle 30 y que me pague 40. Luego tenemos el decremento en la tasa de natalidad. Y este también me regreso a 1940. En aquel entonces la pirámide poblacional era una pirámide donde había una base trabajadora muy grande y muy poquitos viejitos. En aquel entonces de 50 años. Volvemos a lo mismo, en aquel entonces la gente de 50 años eran nuestros viejitos. Ahorita yo no me atrevería a decirle a una persona de 50 años viejito, me rompen los dientes. Porque la realidad es que ya no son. Cambió el concepto de senectud desde hace mucho. Entonces, ¿qué pasaba antes? Las poquitas aportaciones de una base trabajadora muy amplia alcanzaba para pagar a los poquitos pensionados que había. Hoy la pirámide poblacional tiene una forma de barrilla y dentro de 30 años va a ser una pirámide invertida, donde la base trabajadora joven ya no va a ser tan amplia como la mucha gente de 50 años o más. El país está envejeciendo. Entonces la base aportante, las poquitas aportaciones, ya no alcanzan para pagar a la mucha gente de 50 años o más que hay en los sistemas de pensiones. Me voy a brincar algunas y me voy a ir a esta. Insuficiencia de aportaciones. Vamos a hacer un ejemplo aritmético 100%. Si yo le aporto el 10% de mi sueldo a un fondo de pensiones durante 30 años, ¿qué junto al final? Pues junto 3 años de sueldo. El 10% de 30. Y muchas veces me dicen, oye, pero ¿y los intereses? Porque pues ese que yo estoy aportando está en el banco. Pero los intereses lo único que hacen es compensar los incrementos salariales. Porque no comparo lo que me voy a jubilar con el primer sueldo que tuve, lo comparo con el último. Entonces realmente los intereses nada más compensan los incrementos salariales. Entonces junto 3 años de sueldo. Y con esos 3 años quiero que me paguen 40. ¿Qué es lo que realmente pasa? Insisto, estoy hablando a nivel nacional. ¿Qué es lo que realmente pasa en los sistemas de pensiones? Pues llego yo y me como mis 3 años. Y luego me como los 3 años de mi compañero que viene atrás. Y luego los 3 años del que viene más atrás. Y de repente llegan los jóvenes y dicen, oye, ya me quiero jubilar. Oye, pues fíjate que no hay dinero en el fondo. Ah, te lo robaste. Pues no, la realidad es que es un problema de diseño estructural. Esa es la realidad.
Y la otra es la inexistencia del sueldo regulador. ¿Qué es el sueldo regulador? Es con qué salario me voy a jubilar al final. Puede ser el 100% del último sueldo, o puede ser el promedio de los últimos 5 años de sueldo, promedio de los últimos 10. El ejemplo más claro del salario regulador son las universidades. Y voy a poner el ejemplo de la Universidad de Coahuila, por no poner el de aquí. Yo entro a la Universidad de Coahuila y pido 1 hora clase. ¿Me la dan? Me lo doy 1 hora clase. El último año, cuando cumplo 29 años de servicio, pido 40 horas clase y me las dan. Me jubilo al siguiente día con 40 horas clase. Pero yo no aporté sobre 40 horas clase, yo aporté sobre 1 toda mi vida. Entonces realmente me estoy robando legalmente el dinero de mis compañeros que sí aportan. Entonces el salario regulador lo que hace es sacar el promedio de los últimos 10 años de sueldo, o de los últimos 5, o de toda la vida activa, para jubilarte efectivamente con el promedio de los sueldos sobre los que aportaste al fondo de pensiones. Al no tener esto, pues los sistemas quiebran. Vamos a la que sigue. Ahora, desde la óptica de la seguridad social, en México hay 3 tipos de mexicanos. El primer grupo, que es el 55% de la población económicamente activa, no tiene acceso a seguridad social. Todos creemos que pues ahí está el IMSS, y el IMSS cubre a todo México. Más de la mitad de la población de México no tiene sistema de pensiones. Ahora está la pensión universal, que son 1,200 pesos al mes, 1,300, pero pues todos sabemos que eso no da para una vejez digna. Y luego tenemos el 33% que están afiliados al IMSS. Y aquí en el IMSS están los que entraron antes del 97 y los que entraron después del 97 al IMSS. Los que entraron antes del 97 se van a jubilar a los 60, 65 años con un sueldo más o menos del 70-80% del último sueldo. Es una buena pensión a una edad bien. Pero ¿qué pasa a los que entramos después del 97? Entramos al sistema de Afores. No quiere decir que el sistema de Afores sea malo, lo que pasa es que se les aporta poco. ¿Cómo funcionan las Afores? Yo le aporto una cuenta que es mía y mi patrón le aporta una cuenta que es mía. Y así durante 30 años, 35 años. Llego a los 65 años y le digo a la Afore, ya me quiero jubilar. La Afore me dice, juntaste 1,000,000 de pesos. Entonces agarro el 1,000,000 de pesos y me tengo que voltear con una aseguradora y le digo, traigo 1,000,000 de pesos que me alcance. Y la aseguradora lo que hace es, a ver, tienes 65 años, te quedan 20 años de vida en promedio, te reparto ese 1,000,000 de pesos entre 20 años de vida y eso es lo que te toca en pensión. Así funcionan los Afores, así de sencillo. Entonces, ¿qué pasa? Si le aportamos el 5% al IMSS a las cuentas individuales, se le aporta el 6.5 menos las comisiones de las Afores, el 5%. Pues durante 30 años voy a juntar 1.5 años de sueldo. Entonces mi sueldo en las Afores, mi pensión en las Afores no va a ser mayor del 20% de mi último sueldo. En la gran mayoría de los casos, la pensión va a estar en un salario mínimo. El 70% de los casos, la pensión va a estar en un salario mínimo, en el IMSS. Entonces, ¿qué pasa? No sé si estén de acuerdo conmigo que eventualmente todos vamos a estar acá. Es decir, la generación de antes del 97 va a tender a desaparecer y luego todos vamos a estar acá. Entonces, estos de aquí también es un problema social porque no van a tener pensión. La pensión va a ser muy chiquita, no les va a alcanzar para vivir. Entonces este 33 se va a sumar eventualmente con este 55. Nos vamos a la que sigue, por favor. Y luego tenemos el tercer y último grupo, el 12% de la población. Y esta población son los que están amparados en sistemas de servidores públicos y universitarios, donde aquí se otorgan pensiones a los 25 o 30 años de servicio sin importar la edad. El monto normalmente es el 100% del salario, todas las pensiones son dinámicas, la mayoría de las pensiones son vitalicias con traspaso a beneficiarios,
no hay relación directa entre los beneficios y lo que se aporta, es decir, yo aporto sobre el sueldo base, pero me jubilo con sueldo base y aguinaldo y prima de antigüedad, etc. Y prácticamente no hay reservas, porque quien tiene se les están acabando. Entonces este grupo, como sociedad, les prometemos todo y no vamos a tener dinero para pagarles. Entonces, la seguridad social en México está mal distribuida. ¿Por qué es importante esta lámina? Porque el gobierno federal dice, a ver, entonces yo tengo que rescatar a la universidad, voy a poner otro ejemplo, de Chiapas o de Chihuahua, porque está pensionando gente de 45 años, cuando tengo un problema en el otro grupo de que tengo gente de 70 años sin pensión. Pues ¿cuál es la prioridad del gobierno federal? El gobierno federal va a decir, no, yo no puedo estar rescatando ese tipo de prestaciones. Entonces, desgraciadamente, ¿por qué quiero decir esto? Porque desgraciadamente, desde la óptica del gobierno federal, como Juan, estamos solos para tomar las decisiones y para arreglar el problema de pensiones. Ahora, si después ayudan, qué bueno, pero eso no quiere decir que como universidad se tenga que trabajar en una solución para que el problema no se agrave. Vamos a la siguiente, por favor. Y miren, y esto es lo que le decía, uno es el tema social que trae al gobierno federal preocupado, y el otro es que el IMSS asegurador, los sistemas de federales, el IMSS asegurador, el grandotote, el que atiende a toda la iniciativa privada, ya está reformado y se fueron a Afores y a 65 años de edad como edad mínima para jubilarse. El IMSS patrón ya está reformado, 65 años y cuentas individuales. El ISSSTE, 65 años y cuentas individuales. Pemex y CFE, 65 años, 60 años y cuentas individuales. Los estados, 26 estados ya reformaron, 27 universidades ya reformaron. Aquí están ustedes, dentro de estos 27. ¿Pero a qué voy? A que la mayoría de estas reformas, las federales fueron a cuentas individuales, pero las estatales de estas 26, solo 7 se fueron a cuentas individuales, las otras 19 se quedaron en beneficio definido, como está aquí. Beneficio definido es como está aquí, yo cumplo ciertos requisitos y me toca tanto de pensión. Cuentas individuales es el otro esquema. ¿Por qué es importante esto? Porque prácticamente todas las reformas del país establecieron como edad mínima para jubilarse 65 años de edad para las nuevas generaciones. En el caso de la universidad no está así. En el caso de la universidad se piden 65 y 20, pero si yo tengo 35 de servicio me puedo ir sin importar la edad. Entonces ese es otro punto que tocamos, es simplemente para que ustedes lo tengan en contexto nacional de qué está pasando. Vamos a la que sigue, por favor. Ahora, vamos a darle una repasada, ahora sí ya vamos a entrar a los resultados de la universidad. Vamos a darle una repasadita muy rápido a las prestaciones. No quiero perder tanto tiempo en esto, las prestaciones del sistema de pensiones las conocen ustedes mejor que yo, pero vamos a la que sigue. Tenemos para el personal administrativo, aguinaldo de 60 días de pensión. El incremento de las pensiones es igual que como incrementen las negociaciones contractuales. Vamos a la que sigue, por favor. La prima de antigüedad es un 2% a partir del cuarto año, sin que pueda pasar del 70%. Y las cuotas y aportaciones se aporta el 6% el trabajador y los pensionados y el 18% la universidad. Vamos a la que sigue. La pensión por antigüedad para los que entraron antes de 2001 son 28 años de antigüedad y 25 años de servicio. Y para las mujeres, 28 para los hombres y 25 para las mujeres, 100% del último sueldo integrado. Y el plazo es vitalicio. No hay transmisión a beneficiarios. La pensión por invalidez, invalidarse o incapacitarse sin importar la antigüedad, y se requieren 100%, se llevan el 100% del salario integral. Vamos a la que sigue.
Para las nuevas generaciones, 65 y 20 o 35 años de antigüedad, sin importar la edad, cuando la suma de los años de antigüedad y de edad de 100. O de esto es un porcentaje del último sueldo. Perdón, se ve medio borroso, pero bueno. Pero esto, insisto, esto está en los contratos colectivos, entonces esto no... Me preocupan los números al ratito de los resultados. Vamos a la que sigue, por favor. La pensión por fallecimiento se requiere de 1 año y dependiendo de la antigüedad es un porcentaje del último sueldo. Y a la viuda o viudo se le va disminuyendo la pensión en un 10% hasta llegar al 50%. ¿La que sigue? Las pensiones son complementarias al IMSS y la pensión garantizada no podrá ser inferior a 5 salarios mínimos. Vamos a la que sigue. Se tiene pagos únicos, que es el pago de marcha, no me voy a detener, y la prima de antigüedad, que es en términos de la Ley Federal del Trabajo. Vamos a la que sigue. La gratificación por jubilación, al momento de jubilarse se pagan de 25 a 35 días por año de servicio, dependiendo de la antigüedad. Vamos a la que sigue. Y para el personal académico es muy parecido. Vamos a la que sigue. Esto se queda igual. Vamos a la que sigue. También las cuotas y aportaciones son iguales. Aquí nada más cambia a 28. Aquí no. Sí, está mal. Aquí era 27, 29. Sí, no sé por qué. Bueno, debe haber sido un error de dedo, perdón. Sí, 27, 29. Y 60 y 15. Vamos a la que sigue. Y para las nuevas generaciones, igual 65 y 20 o 35 de servicio con el 100%. Vamos a la que sigue. Te tiene el pago de marcha, la prima de antigüedad y la prima por jubilación. Vamos a la que sigue. Y la gratificación por terminación, que también va de 25 a 35 días por año de servicio. Ok. Perdón, me fui muy rápido en eso. La verdad estoy suponiendo que todos lo conocen bien. Ahora sí vamos a entrar ya a los resultados actuariales. La primera parte son resultados aritméticos. Estos son resultados al 31 de diciembre de 2018. Vamos a la que sigue, por favor. Entonces, la primera parte. En ese momento había 4.500 trabajadores en activo, con una edad promedio de 41 años, una edad de ingreso de 30 años promedio y una antigüedad promedio de 11 años. Y la nómina mensual promedio, es decir, el sueldo en promedio que ganan los trabajadores, está cerca de los 16,000 pesos mensuales. Y de estos 4.500 ya hay 238 personas que tienen el derecho a jubilarse, que se pueden jubilar mañana si quieren. Okay. Vamos a la que sigue. Ahora, de pensionados, en ese momento había 1.700 pensionados. A ver, aquí empiezan los primeros datos importantes. 4.500 trabajadores en activo, 1.700 pensionados. Es decir, ya la relación de activos y pensionados es 3-1. Esto es gravísimo. Los sistemas de pensión normalmente andan en 5-1 a estas alturas de 2018, 2019. Aquí están a 3-1. Es decir, que si lo viéramos en términos muy aritméticos, ¿cuánto deberían estar aportando los activos para poderle pagar a los pensionados? El 35% de aportación. Y se paga el 18 más el 6, se paga el 24. Digo, solo para hacerle frente a lo de hoy, pero la gente se va a seguir jubilando. Y la nómina de activos no creo que crezca mucho, no creo que haya nuevas plazas. Ahora, otro dato importante, la edad promedio de los jubilados, 64 años de edad. Todos los jubilados que tiene la universidad, en promedio,
su edad está por debajo de la edad mínima para jubilarse en los sistemas nacionales. Ahora, este promedio quiere decir que como hay gente de 90, hay gente de 50 jubilada. Y el tercer dato, y para mí el más preocupante, la pensión promedio de los jubilados es de 24,000 pesos. El sueldo promedio de los activos, ¿se acuerdan? Era cerca de 16,000 pesos. Bueno, la pensión promedio es de 24,000 pesos. Estos son resultados aritméticos, esto se puede ver desde una base de datos muy sencilla. Entonces, los números que hacíamos ahorita, que se tiene que aportar el 35%, es si los pensionados ganaran lo mismo que los activos. La realidad es que no. Los pensionados ganan 50% más que los activos, en promedio. Entonces, ¿cuánto deberían de estar aportando los activos hoy nomás para cubrir la nómina de pensionados? 50% de la nómina. Digo, quiero que los líderes vayan a las bases y les digan hay que aportar el 50%. Pues no, pues es imposible. O que la universidad decirle tiene que aportar el 50% de la nómina, pues ¿de dónde? O sea, el problema, volvemos a lo mismo, es que traemos todavía esta inercia de la gente de antes del 2000 que se jubiló, que todavía no era complementaria, que no se aportaba antes del 2000 y que la gente todavía se sigue jubilando con 27, 29, 25 y 28. Porque ¿cuándo se va a jubilar el primero que entró después del 2000? Pues hasta el 2026, el 2020 más o menos, perdón, que tiene 65, o hasta el 2035. Ahí vamos a ver el primer jubilado de las nuevas generaciones, de los de después de la reforma. Ahorita la gente se sigue jubilando con 28, con 25, 30. Vamos a la que sigue, por favor. Ahora, esta es la distribución de los trabajadores por edad. Esta es la pirámide poblacional. Aquí se ve donde la población es relativamente joven, entre los 35 y los 45 años de edad. Está la gran masa. Pero vamos a la que sigue. Esta es la que a mí me interesa mucho. Esto sigue siendo aritmético. Este es el resultado de la distribución de los trabajadores por antigüedad. Entonces, si hacemos un corte al 2000, pues estaría aquí. De aquí para abajo, toda esta gente ya se va a ir con 35 de servicio, con las nuevas condiciones. Pero de aquí para arriba, todo este pedazo aquí, que la verdad, sí lo quiero decir así, no es mucha. Normalmente esta parte es muy ancha en las universidades, en la de ustedes no tanto, ya se jubilan la mayoría. Esto es nada más de activos. Entonces, ya el gasto ya no va a crecer muchísimo. Esa es la realidad, porque la gente que está aquí ya es muy poquita. Ya están todos en los 1,700, o una buena parte de los 1,700 ya jubilados. Pero luego viene este grupo de acá. Ahora, ¿qué me preocupa de este grupo de acá? Que entraron después del 2000. Eso quiere decir que entraron después del 97. Y por lo tanto se dieron de alta al IMSS después del 97. Entonces, antes, los que entraron antes del 97, o sea, este grupo, el IMSS les va a complementar el 70-80% del sueldo. Entonces, el gasto para la universidad, conforme la gente vaya llegando a la edad de jubilarse con el IMSS, para este grupo no va a ser importante, porque el IMSS le va a ayudar mucho a la universidad. Pero este grupo de aquí abajo, el IMSS les va a complementar con el 20% del sueldo, a lo más. Entonces, la universidad, que para los de antes del 97 solo tenía que complementar con un 20%, ahora va a tener que complementar con un 80% de la pensión. Claro, a los 65 años ya las condiciones cambiaron, el gasto va a bajar, ahorita lo vamos a ver. Pero sí es importante esta gráfica. Es decir,
Ahorita vamos a ver por qué es importante esta gráfica en los resultados de los estudios actuariales. Ok, vamos a la que sigue. Y esta es la otra que a mí me llama muchísimo la atención. Esta es la distribución de los sueldos por antigüedad. Es decir, en promedio, la gente, este es un 10,000, la gente entra ganando 9,000 pesos mensuales. Pero conforme van incrementando, van subiendo en su carrera salarial, pues resulta que para cuando llegan a las antigüedades de 30, ya andan cerca de los 25,000 pesos mensuales. Es el promedio, estamos hablando de todo, administrativo, académico, etc. Entonces va creciendo. ¿Qué es este crecimiento tan drástico? Se explica muy sencillo, es la prima de antigüedad. Es la prima de antigüedad. Y entonces, ¿qué pasa? Y si se fijan, sí se ve algo muy marcado aquí en los 28, 30 años. ¿Cómo da un brinco? Este es el efecto del salario regulador. Yo aporto sobre 9,000 pesos y luego sobre 10,000 y luego ahí me voy, pero me jubilo con este, con el último. Y lo mismo pasa en el lado de las mujeres. Y al final se ven brincos importantes para conseguir sueldos más altos. Estamos hablando en promedio. Entonces, esto también nos da un indicador de que el salario regulador le ayudaría mucho a la universidad, al fondo de pensiones de la universidad. Vamos a la que sigue. Ok. Aquí voy a batallar un poquito con los números, perdón, se ve muy borroso. Pero bueno, esto es cuánta gente va cumpliendo el derecho a jubilarse. Hay 238 personas y esto va creciendo. Y si se fijan, para llegar a los 1,700, vamos a llegar acá hasta el 2040, los 1,700 que están ahorita. Normalmente en los estados, en las universidades, llegar a duplicar la nómina de pensionados pasa en 4 o 5 años. Aquí no, porque hay muy poquita gente arriba de los 20 años de servicio. Por eso se tarda mucho. Pero ¿por qué es importante esta lámina? Esta es cuánta gente va adquiriendo el derecho. No quiere decir que se jubile, va adquiriendo el derecho. 1. Porque si en algún momento se decide que la universidad y los trabajadores deciden entrarle un proceso de reforma nuevamente al sistema de pensiones, a la gente que ya tenga el derecho cumplido no se puede tocar. Es decir, por jurisprudencia, la gente que ya tiene los 25 años de servicio cumplidos, no le podemos tocar sus prestaciones, se van a jubilar igualito. Entonces eso es bien importante. 1, comunicarlo, porque si empiezan con un proceso de reforma y no lo comunican, se les van a jubilar mañana las 238 personas. Entonces es bien importante decirles, a ver, tú, se haga reforma o no se haga reforma, tú te vas a seguir jubilando igual. Y el segundo punto bien importante es, si se decide entrar a una reforma, pues mientras más tiempo pase, más gente va cumpliendo el derecho. Y por lo tanto, a menos gente se le pueden modificar sus prestaciones, y por lo tanto a quien se le modifique tiene que ser más agresiva la modificación, porque entonces ya es menos la gente la que se toca. Vamos a la que sigue. Ok, ahora sí, estos son los resultados actuariales. Esta primera parte son los valores presentes. A nosotros nos han querido correr del Colegio Nacional de Actuarios por decir esto, pero estos números no nos importan. Este es el resultado principal del estudio actuarial para las calificadoras, para Hacienda, para todo el mundo, pero no creemos que sea el valor más importante de los estudios actuariales. Sin embargo, es lo que ven las calificadoras, es lo que ve Hacienda y es lo que ve la SEP. Entonces hay que explicar. Se divide en 2, grupo cerrado y grupo abierto. Grupo cerrado quiere decir que solo va a tomar en cuenta el estudio a los pensionados actuales y a los activos actuales hasta que se muera el último, o sea, dentro de 80 años. ¿Por qué? Porque lo que quiere ver el grupo cerrado es a la plantilla que ahorita está,
cuánto le va a hacer falta al fondo de pensiones para cubrirle sus obligaciones, para cubrir sus obligaciones. Y grupo abierto ya quiere decir la realidad, que si un trabajador se jubila, es sustituido por uno nuevo. En el grupo cerrado, si un trabajador se jubila, ya no se sustituye. En grupo abierto sí se sustituye, así hasta 100 años, se siguen sustituyendo personas. Y ahí va, lo que dice primero. Grupo cerrado. Se aporta el 24%, 6 más 18, y el 6% de los pensionados. En la reserva del fondo de pensiones había o hay 600,000 pesos, prácticamente cero. Ahora, el valor presente de las aportaciones que van a hacer los activos, tanto patrón y trabajador, hasta que se jubile el último. Es decir, ¿cuánto vale hoy todo lo que van a aportar los activos los próximos 30 años? Bueno, hoy vale 3.400 millones de pesos. Eso es lo que vale todas las aportaciones que van a hacer los activos actuales. ¿Cuánto valen las aportaciones de los pensionados? De los pensionados actuales, 311 millones. Y de los activos actuales que se van pensionando, vale 496 millones. Si sumamos lo que el fondo tiene más lo que va a tener, nos da un activo de 4.200 millones. Es decir, eso es lo que el fondo va a tener disponible para pagar en pensiones. Ahora, ¿cuánto va a pagar el fondo en pensiones? Va a pagar 15.700 millones de pesos. Es decir, si restamos lo que tiene disponible para pagar menos lo que va a pagar, al fondo le van a hacer falta 11.400 millones de pesos para poderle pagar las pensiones a los activos de ahorita, a los que ahorita están trabajando. Insisto, no es que se sacó el dinero, no es un problema estructural, es de aquí para adelante cuánto le va a hacer falta. Ahora, si abrimos el grupo, si ya vemos el valor presente de los 100 años completos, ya las nuevas generaciones también, bueno, lo que le va a hacer falta al fondo de 11.000 millones sube a 15.000 millones. Es decir, al fondo le van a hacer falta 15.000 millones de pesos para hacerle frente a las prestaciones. Ahora, normalmente se dice, bueno, pero pues alguien tiene que poner ese dinero. Pues sí. Ese alguien normalmente es la universidad, a través de subsidios. La pregunta es si los puede poner. O sea, esa es la pregunta del millón. Porque una cosa es que los deba poner, otra cosa es que los pueda poner. Entonces ahí es donde nos damos cuenta que en este tema, si se llegara a hacer una reforma, no es una negociación, es una búsqueda de soluciones de manera conjunta. O sea, a ver, y lo voy a decir con todo respeto para el rector, pero el rector se va. El fondo no es de la universidad, el fondo es de los trabajadores. Quien tiene que tomar la decisión de hacer algo son los trabajadores. Y las reformas así se han hecho. Es decir, las reformas nos vamos hasta las bases y de las bases vienen las propuestas. No es una propuesta de la universidad ni nada. Si es que se quisieran entrarle algo. Bueno, ahora, ¿cuánto deberían de estar aportando para que el fondo fuera viable? 103% los activos. No sé si aquí ya hace lógica, si le aporto 30 años y quiero que me paguen 40, ¿cuánto debería de aportar? Pues más del 100%. Si abrimos el grupo, se debería de aportar 45%. Ahora, vamos a la que sigue, que esta para mí es la más importante de toda la presentación. Esta es la gráfica. O sea, todos esos valores presentes que veíamos ahorita, ¿cuándo y cuánto tenemos que pagar cada año?
no se alcanza a distinguir muy bien, pero la línea roja esta de aquí son los egresos que va a tener el fondo de pensiones. La línea verde son las aportaciones que va a recibir el fondo de pensiones. Y la línea azul es el subsidio que tiene que recibir el fondo de pensiones para hacerle frente a la nómina. Ahora, si se fijan, y esto a mí me llama mucho la atención y ahorita les voy a explicar por qué. El gasto ya va para abajo. ¿Por qué va para abajo el gasto? Normalmente cuando se hace una reforma, el gasto tiende a subir y luego hace una joroba y tiende a bajar. Y luego ya se estabiliza en el largo plazo. Una reforma normalmente así se ve. Bueno, ustedes ya brincaron la joroba, ya van en la parte de abajo. ¿Y por qué tan rápido llegaron a la parte que va de bajada? Por dos razones. La primera es porque ya el que menos antigüedad tiene, que entró antes del 2000, pues ya tiene 20 años, ya tiene 19 años. Entonces ya son muy poquita la gente que se va a jubilar de esa generación. Lo podíamos ver hace rato en la gráfica de antigüedades. Es muy poquita la gente. Entonces ya no causa un gasto tan representativo como hace 5 años, que se jubilaban de a 200 personas o de a 150 personas. Ahorita ya no hay mucha gente que se puede jubilar. Y el otro es que esa gente que se está jubilando, pues se está jubilando tal vez a los 50 años de edad. Pero como la gran mayoría es de antes del 97, pues entonces se puede jubilar por el IMSS a los 60. Y el IMSS te paga el 75% del sueldo. Entonces a la hora de que llegas al IMSS, pues prácticamente la universidad se libera de un 80% del gasto, de un 70% del gasto. Entonces el gasto para esa generación va para abajo. Y de repente vienen los nuevos, que se jubilan con 35 años de servicio y con 65 años de edad. Es decir, ya es muy difícil, ya no vamos a ver jubilados de menos de 55 años. Va a ser muy difícil, es muy poca la gente que entra antes de los 20 años a trabajar. Entonces, la gente se va a jubilar a los 55, 60. Entonces, entran aquí, vendrían por aquí jubilándose poquito a poquito, entran aquí. Pero ¿por qué hace esta onda de aquí? Bueno, pues porque esa gente que entró después del 2000, entró al IMSS después del 97. Entonces, esto debió haber hecho así y quedarse por aquí abajo. Pero como las pensiones del IMSS de después del 97 pagan muy poquito, la universidad tiene que complementar con mucho. Entonces, por eso va a volver a crecer el gasto. Se vuelve a levantar el gasto. Entonces, esta gráfica para mí es la más importante para la toma de decisiones. Y sí quiero decirles, de hecho no lo había platicado con el rector, pero ayer o antier, no me acuerdo cuándo, pero nos dimos cuenta de una nueva disposición del IMSS, de que los cálculos ya firmado por el IMSS, los cálculos de las pensiones ya no van a ser con 25 salarios mínimos, van a ser con 25 UMAS. Y entonces, ¿eso qué va a pasar? Que la pensión del IMSS todavía va a ser más chiquita. Entonces voy a hacer esa corrección, rector, y se las mando otra vez de regreso. Ya digo, sin costo de nada. Pero eso, pues es que ya después de ver esto, pues ya que les digo. Pero entonces, esa decisión todavía va a subir esta línea un poquito más. Entonces, esta gráfica para mí es la gráfica para la toma de decisiones. A ver, el primer punto, aunque esto vaya de bajada, van a llegar a un nivel de 35% de la nómina, pero hasta el 2040. O sea, ¿cómo le va a hacer la universidad para pagar 70% de la nómina? O sea, de veras parece increíble lo que les voy a decir, pero no está en riesgo el fondo de pensiones. Lo que está en riesgo es la fuente de trabajo que da origen al fondo de pensiones.
Entonces, sí creo que tienen la responsabilidad, tanto las autoridades, pero yo pensaría más los trabajadores, de hacer algo para ayudarle a la universidad con esta joroba. Y de si ya van a hacer algo, si es que así lo deciden los trabajadores, si ya van a hacer algo para esto, de una vez arreglar esto de acá, esta subida de acá. Que esto es arreglar a las nuevas generaciones. No estoy diciendo que sea fácil, pero creo que el tema político va a estar mucho más pesado aquí, si es que se decide hacer algo. ¿En qué nivel de la gráfica estamos ahorita? Por el año. 2019 es esta línea de... que ahorita están aquí. Ahorita la universidad, vamos a la que sigue, nada más para que se den una idea del tamaño de la gráfica. El gasto en pensiones y pagos únicos del fondo, para este año nosotros lo tenemos proyectado en 671 millones de pesos más inflación. Van a andar cerquita de los 700 millones de pesos este año. Con todo, insisto, aquí está lo de los 25 años por 25 días por año de servicio, los pagos de marcha, aquí está todo incluido. 700 millones de pesos. Va a recibir el fondo 59 millones de los activos, 31 millones de los pensionados y 177 millones de pesos de la universidad, su 18%. Bueno, la universidad, aparte de estos 177 millones de pesos que pone, tiene que poner 400 millones de pesos extra para poder pagar la nómina de pensionados. De ese tamaño es el problema. No sé, ¿cuánto es el presupuesto de la universidad? 1.700 millones. Se están gastando casi el 25% del presupuesto de egreso, 30% del presupuesto en pagarle pensiones a gente de 46 años de edad, de 50 años de edad. Entonces, sí es un problema grave. Ahora, esa gente que ya está pensionada no se puede hacer nada. La cosa es, si ustedes toman la decisión, el objetivo de hacer algo es, otra vez, es ayudarle a la universidad. Los trabajadores tienen que ayudarle a la universidad a que lo pueda poner. Una cosa es que lo deba poner, otra cosa es que lo pueda poner. Y como se ven las cosas este año, o sea, si en años pasados estos 400 millones estaban complicados, este año, pues no sé si supieron que eliminaron el fondo de gobierno federal de ayuda a las reformas estructurales, que pues ayudaba con 30, 40 millones de pesos, pues ya no hay rescates, ya no hay, o sea, viene muy pesada la cosa. Entonces, sí tienen que tener esta información ustedes muy clara. Ese era el objetivo, creo, de esta reunión. Simplemente es información. Ahorita no es ni una propuesta de nada, pero que sepan que cualquier duda, cualquier cosa que necesiten es un tema realmente preocupante para los trabajadores. Yo diría que más que para las universidades, para los trabajadores. Vamos a la que sigue, por favor. Ahora, les voy a platicar nada más muy rápido. Cuando se hacen las reformas, no hay más que dos sopas: o se incrementan las aportaciones hasta donde estire la liga, o se modifica el diseño de las prestaciones, o se modifica, yo le pondría ahí, es decir, ya no se puede jubilar gente de 45 años, etc. Y hay que separar a tres grupos. Los pensionados actuales no se pueden tocar. Las nuevas generaciones de trabajadores, nosotros decimos que ni siquiera deberían de estar en una mesa de negociación. Los nuevos no pueden entrar a un sistema que ya sabemos que no funciona. O sea, hay que protegerlos con seguridad social, pero una seguridad social viable. Y la realidad es que el tema político pues está aquí en los activos, que se dividen en dos: los que tienen derechos adquiridos, es decir, si mi requisito era 25 años y yo ya los tengo, a mí no me puedes tocar. Pero si tengo 24 años, 11 meses y 29 días, me puedes eliminar mi fondo de pensiones y legalmente no puedo hacer nada. Políticamente sin ser a la universidad, pero legalmente no puedo hacer nada. Entonces, ¿qué pasa con este grupo de expectativa de derechos? Lo que se hace son modificaciones graduales. Voy a poner un ejemplo. A ver,
te tocaba jubilarte a los 25. Bueno, si tienes 25 te puedes ir. Si tienes 24 te puedes ir a los 25. Pero si tienes 23 te voy a pedir 50 y 25. Si tienes 22 te voy a pedir 51 años de edad y 25. Si tienes 21 te voy a pedir 53. Y así nos vamos hasta llegar a 60. Gradualmente, de manera que la gente que ya está muy cerquita a la jubilación no se le afecte, que ya tiene un plan de vida armado, y a los jóvenes que vienen más atrás, pues que se puedan esperar un poquito más. Es parte de la solidaridad intergeneracional, como los nuevos que los van a pagar a ellos van a entrar a un nuevo esquema, con 65 años, con aportaciones más altas, etc. Vamos a la que sigue. ¿Y esto qué hace? Miren, y esto es lo que quería platicarles. Este es el comportamiento normal de un sistema de pensiones relativamente nuevo, sin reforma. La línea roja son los gastos del sistema de pensiones y la línea verde los ingresos. Vamos a la que sigue. ¿Qué pasa si le ponemos 60 años de edad, pero solo a las nuevas generaciones? No modificamos a la generación actual. Bueno, pues la línea verde no se separa de la línea roja. No sé si están de acuerdo conmigo. ¿Qué antigüedad tiene el que menos antigüedad tiene de los activos? Pues tiene 0 años. ¿Cuándo se va a jubilar? Pues dentro de 25 años. ¿Cuándo se va a jubilar el primero de la reforma? Pues dentro de 26 años. ¿Cuándo vamos a ver la reforma? Dentro de 26 años. Bueno, eso pasó aquí. Eso pasó aquí. En el 2000 se hace la reforma, las condiciones se quedan iguales para los de antes de 2000, con la salvedad de que es complementario al IMSS, pero se siguen jubilando con 25, con 28, etc. Ahora, ¿qué pasa si le ponemos 65 a las nuevas generaciones? Vamos a la que sigue. Bueno, pues aquí está. No se mueve la generación actual. El resultado de la reforma lo vemos 30 años después. Pero lo que sí quiero destacar aquí es, fíjense cómo solo establecer la edad de 65 años en este ejemplo baja el gasto del 70 al 40. Es decir, lo que manda en un sistema de pensiones es la edad. Yo hasta les diría, si en algún momento deciden entrarle a un proceso de reforma, pero no están dispuestos a establecer una edad, yo les diría, mejor ni le entren. O sea, nomás se van a desgastar políticamente y el efecto va a ser menor. Ahora, ¿qué pasa si modificamos a la generación actual? Vamos a la que sigue. Bueno, pues lo que pasa es que, como es gradual las modificaciones, se va separando, pero de manera gradual nos queda esta joroba. Fíjense cómo esto es lo que le pasó a la universidad. Nada más que, ¿dónde está el 2019 para la universidad? Aquí. Es decir, ustedes ya están en este punto y van de bajada. Esto es lo que realmente pasó. ¿Te das cuenta que ustedes el 2000 es este? Pasa esto y ahorita ya están aquí. Entonces ya van en esta parte de la bajada. Pero en el 2000, cuando se hizo la reforma, pues no se consideró que el IMSS después del 97 iba a pagar tan poquito. Entonces, si lo viéramos como les tocó a ustedes, va a ser esto y luego se vuelve a levantar por la complementariedad. Pero eso es realmente lo que está pasando. Ahora, ¿cuál es la otra? Subir las aportaciones. Vamos a la que sigue, mejor. Entonces, se suben las aportaciones de manera gradual hasta llegar hasta donde les tire la liga políticamente. De manera que lo que antes, voy a poner un ejemplo, este es un ejemplo, pero lo que antes de subsidio era de aquí a aquí, ahora es de aquí a aquí. Es muy diferente pedirle a la universidad que ponga esto a que ponga esto. Ahora, normalmente me preguntan cuando empezamos los procesos de reforma, oye, pero con la reforma ¿va a estar garantizado que nos pagan las pensiones? No. No, porque como quiera va a necesitar subsidio. Pero es muchísimo más probable que si el subsidio, voy a poner un ejemplo, es de 200 millones, lo paguen, a que si el subsidio es de 400. Ese es el punto, esa es la discusión. O sea, la discusión no es que si es que ya son derechos, que yo gané y que si el trabajador es, ¿te lo pueden pagar o no te lo pueden pagar?
Debo, no niego, pago, no tengo. Y si no me creen, pregúntenle a sus compañeros de la Universidad de Zacatecas. O de varias. Digo, aquí pues en la Contu lo hemos visto muchas veces. Hay muchas universidades que ya no están pudiendo pagar. ¿Qué están haciendo, por ejemplo, en Zacatecas? Le dicen, oye, a ver, ¿ya te vas a jubilar? Te liquido un año antes de que te jubiles y vaya, te vas por el ISSSTE nomás. No te doy chance a que te jubiles, porque ya no puede pagar la universidad. Entonces, sí es una realidad llegar a ese punto, no hay que dejar llegar a ese punto. El sistema de pensiones de la universidad es muy noble, es muy bueno, hay que protegerlo para que siga siendo bueno, nada más que se tiene que adecuar a las condiciones demográficas del país, pues no se puede estar jubilando gente de 48 años, 50 años. Okay. Ahora, nada más para que se den una idea, vamos a la que sigue, por favor. ¿Otra? Ya para terminar. Vamos otra, perdón, no oculte estas, vamos. ¿Otra? ¿Otra? Aquí está, mira. Si no se hubiera hecho la reforma del 2000, así estaría. Es decir, sí quiero decirlo con todas sus letras, la reforma del 2000 fue un esfuerzo importantísimo de los trabajadores y de las autoridades por ayudar al sistema de pensiones. Sin embargo, todo esto es lo que se bajó del gasto con esa reforma. Sin embargo, pues esta parte, si se fijan, esta es la parte de la separación entre las dos jorobas. O sea, ustedes van en la parte de la bajada de la joroba, pero pues esto está muy difícil pasarlo, y en el entendido que esto va a subir un poquito. Entonces, sí tienen que nomás tener en mente que en algún momento se va a tener que hacer algo. No sé si sean ahorita, si las condiciones estén puestas o no, pero que sí sepan que en algún momento se va a tener que hacer algo. Entonces, y veo caras jóvenes que les va a tocar. Si no es ahorita, les va a tocar a ellos hacer algo. Y mientras más tiempo pase, más agresiva va a tener que ser la reforma. Vamos a la que sigue. Y nada más termino con algunas frases. La mejor reforma es la que se puede concretar. Los proyectos de reforma de la seguridad social deben estar fundamentados jurídicamente y procurar el equilibrio económico, político y social. Mediante la reforma se debe evitar construir paraísos económicos sobre cementerios sociales y viceversa. Lo más doloroso de las reformas a la seguridad social es no hacerlas. No debe existir pensión sin necesidad, ni necesidad sin pensión. Seguridad social sin sustento económico es demagogia, y nadie, ni siquiera el gobierno, está obligado a lo imposible, o bien contra la insolvencia se estrella el derecho. Por mi parte es todo y estoy abierto a preguntas. Muchas gracias. A ver, yo. Sí, buenos días. Bien, es muy didáctico y claro lo que usted plantea. Nosotros tenemos dudas con respecto a dos cosas. Primero, hacerle entender a nuestros compañeros trabajadores que la pensión es una prestación extralegal, en que debemos de entrarle todos, que no es obligación del patrón más que hasta donde llega la seguridad social, y que si queremos una pensión así de bondadosa, tendremos que ponerla. Esto obviamente el gran problema que tuvimos en el año 2000 al 2003 para convencer a los compañeros, que hasta nos generó la creación de otro sindicato, nos ha permitido hacer algunas proyecciones lógicas, ni siquiera con una metodología. Yo digo, la última compañera de 25 años del personal administrativo se va a jubilar en 2025 y la próxima hasta el 2035, si es que no se enferma o llega a la edad conveniente, porque todos ya vamos a 35 años. El varón a los 28, hay unos 6 años de impas también en que no se va a jubilar nadie. Los profesores tienen 27 y 29, a lo que me refiero yo, que el fondo dará 5 años sin jubilarse nadie, pero ya con una laxitud total con respecto al número de jubilados. Ahí, por ejemplo, la capitalización del fondo
se va a dar por razones obvias, aun cuando no de manera exponencial, porque pues se van a seguir pagando las pensiones y solamente, como se tiene que decir con toda la crudeza, los que se mueran son los que van a dejar de costar. Creo que esto permitiría una cosa. Nosotros hicimos algunas propuestas muy claras, o vamos en el debate, hemos discutido, cierto, las nuevas generaciones tienen que venir ya con otro tipo, no de prestaciones, sino de aportación, ¿verdad? Y luego, en ese grupo que tiene derechos ganados, usted lo dijo, estamos muy diferentes a muchas universidades porque ya son muy pocos. En esto también van los profesores, que ellos nunca van a tener complementario. Ellos estaban en un sistema de médico, medicinas y pensión al margen de la seguridad social. Ellos van a costar el 100 al fondo hasta que se mueran. Nada más los trabajadores administrativos, ahí sí de 60 años, dirá usted, hemos estado haciendo las comparaciones de cómo salen los dictámenes y es como el 62% de la pensión lo que el seguro nos paga, y la diferencia, bueno, ya viene al fondo. Todas estas, desde mi punto de vista, son ventajas que debemos de aprovechar, porque yo lo veo desde el punto de vista lógico, como le digo, a ver, bueno, si hay 1.700 o 1.800 jubilados y ahorita somos 5.800 activos, bueno, pues qué porcentaje de jubilados existen, y con tener una aportación quincenal de esa cantidad no tenemos problema, aunque no hay capitalización, ¿verdad? Pero de que son indispensables las reformas, yo estoy totalmente de acuerdo. Y hacerles sentir a nuestros compañeros que no es, usted lo dijo muy claro, no es el problema de la universidad, es el problema de los trabajadores. La decisión está en los trabajadores al entender que si queremos una vejez digna, tenemos que entrar. A partir de, obviamente, debe haber propuestas muy claras, que ahorita usted dijo que no las iba a plantear, pero que sí son muy importantes porque hay diferentes percepciones, ¿sí? Nosotros decimos, bueno, si ahorita tenemos nosotros un porcentaje ya que genera 3 o 4 puntos de lo que paga el fondo de recuperación del IMSS en la pensión, pues también debemos de considerar como un ingreso a la propia capitalización del fondo. Todo esto son detalles técnicos, pero que en la lógica se nos deben, o más bien con más objetividad, se nos deben hacer sentir para que los trabajadores entiendan, porque cuando ven un costo de 14,000 millones de pesos, acá habrá que decirles claramente, esto si hoy se jubilara, pasaran 100 años y se jubilara el que está o que entró ayer a trabajar, ¿verdad? Todo eso para que luego no se espanten, porque cuando dicen 14,000 millones, pues decimos, pues son ¿cuántos? Son 10 años de subsidio, ¿verdad? Entonces yo sí estoy totalmente de acuerdo. Hemos estado en algunas otras ocasiones escuchándolo en la Contu y estamos ciertos que para transmitir a los compañeros tenemos que hacer entender, y déjeme decirle sobre todo a los profesores, que la pensión debe ser producto de una aportación del patrón y del propio trabajador y lo que el gobierno pueda poner. Pero eso hay que hacérselos entender, porque todo el mundo quiere que el gobierno le resuelva sus problemas. De acuerdo. Perdón. Sí, es interesante el planteamiento que se hace. El problema es la percepción. Nosotros entramos al Fondo de Pensiones y Jubilaciones tarde, con un grupo de maestros que ya habían creado una antigüedad, y es algo que la gente no quiere entender. Incluso algunos compañeros jubilados han demandado, porque dicen, yo por qué tengo que pagar mi jubilación, pero no demandaron en su momento el pago de las cláusulas que corresponden. Para nosotros como dirigentes es difícil hacer entender al maestro o al trabajador el planteamiento del Fondo de Pensiones y Jubilaciones. Cuando entramos al Fondo de Pensiones y Jubilaciones, yo expresé una frase de que el fondo nació muerto. ¿Por qué nace muerto? Porque viene con un lastre de muchos años. Y luego, a eso le agregamos que del fondo se toman, de los recursos del fondo, se paga la cláusula 63, que no debió haber sido así. Pero tiene otra justificación, porque la cláusula 63 se absorbe con el pago de los jubilados que hace la propia rectoría. La rectoría viene absorbiendo una nómina de jubilados
que no es perceptible por los compañeros. Es que ese vacío lo estoy pagando con la nómina, pero lo entendemos algunos, pero no todos. La otra, la falta de que en su momento nosotros los trabajadores dijimos vamos a llegar al 10, pero por X motivos nunca llegamos al 10. Entonces otra laguna que no se visualiza. Se adelgaza ahora ya cuando la curva empieza a descender, pero de todos modos los vacíos ahí están. El famoso pasivo de contingencia que hablaba el compañero Luis Manuel, de los miles de millones de pesos que no lo entendemos. Eso es si hoy fuera, pero no cuando va a llegar a ser allá. Es cierto, va a causar, y ya está causando efervescencia, de que tenemos que aportarle más. Pero si tenemos que aportarle más, es por nuestra propia seguridad. ¿Quién nos va a garantizar? ¿Quién nos va a garantizar? Sobre todo a los que ya estamos próximos, porque viene el impacto de los que van a pasar algunos años y esos van a decir, bueno, pues a mí no me afecta. Pero sí es algo complicado esta situación. Pero además hay otra que no se visualiza, la no contratación. El Fondo Solidario es una pirámide y la no contratación va a hacer que el barril que usted dijo llegue más rápido. Entonces, la no contratación va a traer causas rápidamente. Y yo creo que hay que hacer conciencia y bajar esta información de algo que yo le digo es una cuestión aritmética sencilla. No tenemos que hacer cálculos, no tenemos que hacer gráficas, sino es simplemente sumas, divisiones, multiplicaciones y se acabó. Así de sencillo. Tú cuánto le has aportado, tanto, cuánto te llevas por los 63 y tu jubilación hasta que te mueras. Y no se paga, estamos diciendo 1 año y medio, algo así. Cuando el Fondo Solidario pues, va a tener que absorber esto. Yo creo que de las muchas explicaciones que nos han dado del Fondo de Pensiones y del manejo, es la primera vez que hace un poco más didáctico. Y creo que, como dicen en el ejemplo de las manzanitas, hay que bajarlo. Hay que bajarlo porque sí estamos inmersos, y usted lo sabe, en una situación, la universidad pública difícil, un gobierno insensible, más insensible que el anterior, y que al quitar los apoyos que se daban al final del año, mete al patrón en una dificultad. Y al meter al patrón, como consecuencia, los trabajadores somos los que vamos a resentir esto. La falta de seguridad de las 3 nóminas ya. Pero sí creo que ha sido más clara y sobre todo poner la conciencia de que estamos en una situación coyuntural. Muchas gracias. Muchas gracias, maestro. Déjenme ver nada más si de pura casualidad, nomás para que vean que no se me ocurrió ahorita, pero no la traigo. Los trabajadores deben ser los principales interesados en la reforma de la seguridad social, el patrón debe ser un facilitador, y la otra, tratándose de reformas con buena información, los trabajadores toman buenas decisiones. Eso es, en nuestra experiencia se baja la información y es casi un hecho que la reforma sale, digo, con las complicaciones que tengan que tenerse, ¿verdad? Pero es casi un hecho que con la información en la mano la gente toma buenas decisiones. No sé si hay alguna otra pregunta. Es que no sé. ¿Hay otro micrófono o no?
Lo mío más que nada es una pregunta. Con lo que yo he indagado, he escuchado, he llegado a una conclusión. Que difícilmente en el contexto de las universidades públicas que tenemos este problema, difícilmente, es más, yo diría imposible, es sostener un fondo de pensiones si no hay esa tercera fuente de financiamiento que se llama gobierno federal. Por las cuestiones de los contratos colectivos, por las cuestiones políticas e incluso bajo el punto de vista técnico, yo no sé si conozcas de un fondo de pensiones como el nuestro que se solvente solamente con dos fuentes, el trabajador y el patrón. Haciendo un juego de numeritos, casi aritmética, como lo acaban de decir, para que nosotros solucionemos nuestro problema, necesitamos que el trabajador le suba del 6 al 14% de su cuota, cosa inviable por completo. Pero yo quisiera que nos comentaras la experiencia que tienes de otros fondos similares al que tenemos nosotros, porque modificar y cambiar las estructuras, esto lleva más tiempo, y el problema está en el presente y en el futuro mediático, aunque se vaya a solventar más adelante. De acuerdo. Sí hay experiencias, digo, una de las, digamos, de las que tiene solventado su problema es la Universidad de Baja California Norte. Baja California Norte es complementario al Seguro Social, nada más que ellos hicieron las reformas antes que ustedes, y la realidad es que se le aporta un poquito más, el trabajador aporta el 11, el patrón aporta el 20, si mal no recuerdo, y luego es complementario el Seguro Social también, pero la edad de jubilación es 65 años, para todos. Entonces, la reforma fue subir gradualmente la generación en transición hasta 65 y las nuevas generaciones se fueron a 65. Entonces, la complementariedad se da si tú me traes el dictamen del IMSS, yo te jubilo. Sí. Prácticamente así es, o sea, yo te jubilo si tú me traes el dictamen del IMSS para las nuevas generaciones, y para los de antes es muy parecido al de ustedes, pero pues ahí se creó el fondo con tiempo, se aportaba lo suficiente, sí se llegó a las aportaciones que se acordaron desde la reforma, etc. Otro, por ejemplo, es el Instituto Tecnológico de Sonora. El Instituto Tecnológico de Sonora está afiliado al ISTESON, que es el Instituto de Sonora, del Estado de Sonora, y también es perenne, nada más que igual, la edad de jubilación es 65 años para las nuevas generaciones, 60 para la generación actual. Es decir, lo que pasó aquí, realmente como están las cosas, si ustedes ven la gráfica, de alguna manera en el futuro está casi resuelto, es un esfuerzo chiquito. El problema es que no movieron a la generación de antes, del 2000. Y entonces eso hace que la joroba se fue altísima. Ahora, es decir, esa es para la segunda pregunta de si hay algunos ejemplos que sí se puedan solventar, en efecto. Pero nomás son esos dos. Hay otras 27 universidades que traen un problema. No, la UDG sí, digo, está bien, pero quiebra en el 2040. O sea, capital. Tiene reserva, pero va a terminar quebrando en el 2040. No traigo así todos los números en la mente, pero la realidad es que la mayoría de las universidades están así, como esta. De hecho, yo hasta les diría, la de ustedes, y sé que tal vez me regañe el rector, pero la de ustedes es de las mejores, de las más bien portadas, de las más bien portadas en cuanto a la reforma. Sin embargo, al no mover a la generación anterior, la joroba de transición se les fue muy alto, y es lo que les está costando los 400 millones, es lo que está haciendo, y lo voy a decir con todas sus letras, la verdad, es por eso que no hay mantenimiento en los edificios y que los jardines están así, o sea, no es por falta de administración, es porque se van 400 millones de pesos en el fondo de pensiones. Esa es la realidad. Entonces, para responder la primera pregunta, si el gobierno federal tiene que entrar, yo creo que sí. O sea, yo creo que no va a haber manera de que los esquemas como están diseñados, no,
vayan a tener que ser rescatados por el gobierno federal de alguna manera, yo creo que van a tener que ser rescatados. Eso es un hecho. Lo que también estoy seguro es que les van a decir, oye, va, te rescato la transición, pero yo no te voy a rescatar pensionados de 45 años. Entonces te rescato siempre y cuando tu edad de jubilación sea 65. Si no, yo no le entro. Si no, a ver cómo le haces tú solo, y si no, pues cerramos la universidad. Yo creo que eso va a terminar pasando. O sea, yo no creo que el gobierno federal entre a rescatar sin condiciones muy establecidas de reformas hacia los sistemas nacionales. Yo creo que eso va a terminar pasando. Entonces yo, mi opinión muy personal, sin tener la relación con la gente de qué están pensando en el gobierno federal, esto es opinión personal, yo les diría, adelántense. Hagan las reformas, resuelvan su problema antes de que les pidan ellos y decir, oye, yo ya estoy resuelto, ahora sí échame la mano. Esa sería mi opinión personal, no es opinión del gobierno ni nada, pero es lo que yo veo, puedo visualizar. Yo creo que en algún momento, nomás para terminar con ese tema, en algún momento el gobierno federal va a tener que entrar, pero le va a entrar condicionado a reformas. Okay. ¿Alguna otra pregunta? No sé, rector. Yo les agradezco mucho entonces la atención, el tiempo y la confianza de nosotros, y cuenten con nosotros. Esta presentación, digo nomás para que sepan, acabamos de hacer la reforma en la Universidad de Guanajuato, y el proceso es, me juntan auditorios de 500 gentes, y en la mañana voy con unos, en la tarde voy con otros, y luego el otro día voy con unos, voy con otros, para que si ustedes en algún momento lo quieren, y si el rector así lo aprueba, yo me voy con ustedes a dar esta misma plática así como se dio ahorita, si ustedes así lo consideran. Actuario, muchas gracias. La verdad, uno que diariamente está en el tema financiero va conociendo los datos, pero era importante que también el resto de la comunidad lo vaya conociendo. Por eso era importante que vinieran los funcionarios, que vinieran los sindicatos, delegados sindicales, secretarios de sección, para que cuando la gente pregunte de todo de pensiones, pues vayamos teniendo respuestas y no tenga que únicamente ser los dirigentes sindicales o el rector quienes den esas explicaciones. Esa era la idea de la reunión. Te agradezco mucho que nos apoyes en un momento determinado para poder seguir explicando a más gente de la comunidad universitaria este tema, que como vemos es urgente tomar decisiones en ese sentido. Muchas gracias, Actuario, por estar acá con nosotros. Seguiremos en contacto para que nos sigas apoyando con información en este proceso, y les agradezco a cada uno de ustedes que estén aquí con nosotros. Insisto, es un tema que hay que entrarle, hay que tomarlo muy bien pensado, con mucha responsabilidad, buscando lo mejor para la comunidad universitaria, porque al final, decía el Actuario, yo me voy, sí, pero me voy como rector. Yo todavía tengo muchos años como docente que padeceré estas mismas situaciones, ¿no? Entonces, muchas gracias por estar acá. Continuaremos con el diálogo sobre el fondo de pensión y sobre los otros temas, porque al final creo que la ruta más importante no es lo que opine únicamente el rector, lo que opinen los dirigentes sindicales, es lo que opinemos todos, y la solución la vamos a encontrar entre todos. Muchas gracias a todas y a todos.